Leemos en Juan capítulo 13, versículo 13. Y dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, hablando con la gente que le estaba escuchando mientras Él enseñaba. Les decía a ellos: ustedes me llaman maestro, me dicen Señor, y Él dice: están en lo cierto, están en lo correcto, porque lo soy. En otras palabras, soy maestro y también soy Señor. Con esas palabras de Jesús vamos a hablar sobre cómo ser maestros. Ese es el tema de esta noche. Cómo ser maestros. Vemos en la Escritura, nosotros, amados hermanos, que Jesús podía decirle esto a las personas que estaban en lo correcto cuando le decían maestro y Señor, porque en realidad Él demostró ser un gran maestro. Nos damos cuenta en la Escritura que cada vez que Jesús hablaba, que cada vez que Él predicaba, la gente se maravillaba de sus palabras, se maravillaba de la doctrina que Él tenía. Y en muchas ocasiones la gente decía: ¿cómo es que este hombre tiene estas palabras? ¿Cómo es que este hombre tiene este conocimiento si es el hijo de un carpintero, es el hijo de José? No esperaban que Jesús hablara de esa manera, no esperaban que Jesús tuviera esa sabiduría, esa inteligencia, no la esperaban. ¿Por qué? Porque vivía en una región donde no se esperaba que saliera nada bueno. Acuérdense que cuando le presentaron a Natanael la noticia de que habían encontrado a Jesús, él dijo estas palabras: ¿acaso de Galilea ha salido algo bueno o puede salir algo bueno? Porque no se esperaba nada bueno de la región de donde Jesucristo había nacido. Nazaret, había vivido en Nazaret, y entonces Belén, el lugar donde había nacido, un pequeño pueblo. No se esperaba nada de esos lugares, y Jesús precisamente crece en esa ciudad de Nazaret, y por eso la gente se maravillaba bastante cuando Él hablaba, por la sabiduría que Él tenía, y todos decían: ¿de dónde tiene estas palabras? Jesús entonces demostró ser un gran maestro y demostró cumplir con esa exigencia de la palabra que vemos en el Nuevo Testamento, que dice que el siervo de Dios, o toda persona que es llamada al ministerio, debe ser una persona apta para enseñar. Entonces, cuando nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 y en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 24, encontramos nosotros que la Biblia dice precisamente que se requiere que los obispos, o se requiere que los siervos sean personas aptas para enseñar. Entonces, esta es una característica más de la mente de Cristo. El tema general que estamos estudiando, estamos hablando cómo desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Estamos hablando cómo pensar como Cristo pensaba, para que podamos actuar como Cristo actuaba mientras estaba en esta tierra, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando nosotros vemos la mente de Cristo, entonces nos damos cuenta que la mente de Cristo tiene que ver con la enseñanza. Tiene que ver con una persona que en su mente, en su pensamiento diario, está el compartir lo que está aprendiendo y convertirse así como un maestro o en un maestro. Por lo tanto, cada persona que tiene la mente de Cristo en su vida debe ser una persona apta para enseñar. Pero encontramos nosotros, hermanos, en Santiago capítulo 3 versículo 1, unas palabras un tanto contradictorias al tema que yo le estoy compartiendo en esta noche. Porque estamos hablando cómo ser maestros, estamos hablando cómo tener una mente que sea apta para enseñar. Estamos hablando de cómo imitar el ejemplo de Jesús, que fue el gran maestro.
Pero cuando leemos nosotros Santiago capítulo 3 versículo 1, resulta de ser que dice esta palabra. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, yo quise enseñarle este versículo porque si yo le enseño el tema cómo ser maestros esta noche y no lo llevo a este versículo, y a uno más que le voy a enseñar ahorita hablando palabras de Jesús, y pasa el tiempo y usted se encuentra con estos versículos, usted va a pensar y va a decir: bueno, el pastor nos enseñó mal esa noche, porque él nos enseñó cómo ser maestros, pero la Biblia dice que no nos hagamos maestros. ¿Me estoy explicando? Entonces yo quiero evitarle esa confusión en un futuro, porque usted se va a dar cuenta que aún mismo Jesús habló de que nosotros no deberíamos ser llamados maestros. Y voy para allá. Pero yo no quiero que se confunda con estos versículos, porque el tema es cómo ser maestros y debemos aprender a ser maestros, porque le estoy diciendo que una de las características o requisitos de un siervo de Dios o de alguien que es llamado al ministerio es que sea apto para enseñar. Entonces, si yo voy a ser apto para enseñar, significa que yo tengo que ser un maestro. ¿Me estoy explicando? Significa que yo tengo que ser una persona hábil para enseñar a los demás. Y una persona que es hábil para enseñar a los demás, comúnmente nosotros lo conocemos como un maestro, ¿cierto? Amén. Pero mire otra vez Santiago capítulo 3 verso 1. Vamos a entender lo que está diciendo aquí Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué está enseñando aquí Santiago? Para entenderlo mejor, vamos a ver la traducción en lenguaje actual que tenemos ahí en pantalla en la parte de abajo. Dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿De qué se está tratando aquí? No nos está desanimando o nos está prohibiendo, mejor dicho, que seamos maestros. Simplemente nos está dando a entender que no deberíamos de tratar de ser todos maestros, porque nos vamos a dar cuenta que ser maestro tiene que ver con un don. Ser maestro tiene que ver con un ministerio. Ser maestro tiene que ver principalmente con un llamado. Y de esto está hablando aquí Santiago. Está hablando de aquellos que quieren ser maestros e imitar el llamado de un maestro, o imitar el llamado o el ministerio de un maestro. Si no has sido llamado al ministerio de maestro o al ministerio de la enseñanza, por favor, no trates de ser un maestro o no trates de ser alguien con ese ministerio. ¿Por qué? Porque dice que aquel que quiera ser maestro, Dios lo juzgará más estrictamente. ¿Por qué se juzga más estrictamente a los maestros? ¿Por qué se juzga más estrictamente a los pastores, por ejemplo, que somos maestros, o a los apóstoles o a los profetas, que son los 5 ministerios? ¿Por qué? Porque los que estamos predicando, los que estamos enseñando como maestros, que estamos compartiendo la palabra del Señor, cuando pecamos, cuando fallamos, no podemos decir que pecamos porque no sabíamos. ¿O sí? Ay, cometí adulterio porque no sabía que esto era adulterio. Ay, cometí esto, pero no sabía que era esto. No. Si tú estás enseñando, si yo estoy enseñando, es porque sé lo que estoy enseñando. Y cuando se comete un pecado, la persona o el maestro o el pastor o el ministro que está ministrando comete un pecado, eso es un pecado con conocimiento. Por eso es juzgado más severamente. Porque somos nosotros los que somos ejemplo a los demás. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Santiago
no tanto nos está diciendo que sea malo que seamos maestros, simplemente nos está haciendo reconocer que el llamamiento a ser maestro principalmente tiene que ver con un llamado, con un don que viene de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Mire ahora las palabras de Jesús, que también podrían sonar como contradicción si no es que explicamos por qué razón Jesús habló esto a sus discípulos. Mateo capítulo 23, por favor. Mateo 23, verso 10 dice: ni seáis llamados maestros. Wow, entonces Pastor Jorge, ¿por qué nos quiere enseñar cómo ser maestros cuando Santiago está diciendo que no procuremos ser maestros? Y luego Jesús, el maestro, el gran maestro, ahora me está diciendo que no seamos llamados maestros. Entonces está mal su tema, Pastor Jorge. Está mal lo que nos quiere enseñar porque va en contra o contradice la Escritura. No, por eso estoy yo explicando esto, porque sé que esta enseñanza la pueden escuchar también en internet. Y no quiero que el día de mañana traten de decir, bueno, este hombre no sabía lo que estaba enseñando, y solamente vean una parte del video y digan que yo estoy enseñando cosas que se contradicen. No se contradice la Escritura nunca jamás, porque es inspirada por Dios. Nos podemos contradecir nosotros al interpretar mal la palabra del Señor, pero la palabra nunca se va a contradecir. Dice amén a eso. Entonces Jesús dice: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Wow, ¿qué significa esto? Mire, el contexto de este versículo: Jesús está rodeado de gente religiosa. Jesús está rodeado de las personas que enseñaban en aquel entonces, de los escribas, de los fariseos, de los religiosos de aquel entonces, que eran aparentemente los maestros o los instructores de la ley. Y Jesús los está reprendiendo en pocas palabras, y al mismo tiempo está dando una enseñanza a sus discípulos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que eran maestros o instructores de la ley eran gente, amado hermano, que prácticamente querían no solamente servir a las personas, o no estaban, mejor dicho, para servir a las personas, sino que estaban para servirse de las personas. Espero me estoy explicando. Una cosa es servir a las personas y otra cosa es servirte de las personas. Y desafortunadamente hoy en día así hay gente en el ministerio. Desafortunadamente hoy en día hay cristianos así, o pastores así, o ministros, o personas que se dicen ministros así hoy en día, que no están para servir a la gente, sino que están para aprovecharse o para servirse de la gente. Jesús les decía a sus discípulos: ustedes no sean llamados maestros, pero está hablando del contexto de los maestros de aquel entonces. ¿Sabe por qué? Porque aquellas personas eran personas que alargaban sus mantos y se ponían largas filacterías aquí en la cabeza, sobre sus frentes. ¿Qué era una filactería? Era una caja de madera o de cuero, si me permite la expresión, que se ponía aquí en la frente. Se la amarraban estos religiosos y ponían dentro de esa caja o de esa filactería, como dice la Escritura, versículos de la palabra del Señor que contenía la ley, ciertos versículos específicos, y entonces ellos la ponían más grande. La ponían más grande, ensanchaban los bordes de sus mantos para que miraran con lejos: ah, aquí viene un maestro, ah, aquí viene un escriba, ah, aquí viene alguien que merece respeto, ah, aquí viene alguien que trae un manto. Entonces eso significa que es un gran maestro de la ley, es un escriba, hay que respeto. ¿Por qué? Porque viene ahí un rabí, viene un maestro. Mira cómo trae la palabra aquí, semejante cajota sobre su frente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente les hiciera reverencia, en pocas palabras, cuando los mirara venir. En la Escritura tenemos nosotros, hermanos, en el griego 3 palabras. La palabra rab, que es la palabra para referirse a un maestro o a un guía. Entonces, cuando alguien
tenía un guía o un maestro que servía a las personas, le decían rab, o la palabra que se usa es rab. Pero cuando esa persona era una persona que ya se sentía como dueño o tenía cierta grandeza, el título, se usaba el título de rabí. Entonces una persona que se le llamaba rabí era una persona que, como diciendo, mi dueño, ¿sí? Y luego se usaba la expresión Raboni, que fue la que usó María cuando se le apareció Jesús el día de la resurrección. Cuando nosotros leemos en el libro de Juan capítulo 20, usted va a encontrar esa expresión Raboni, que quiere decir mi Señor. Entonces son las tres palabras de acuerdo al nivel de grandeza o al nivel de autoridad o de pertenencia que se usan en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús les está diciendo, no sean llamados ustedes personas que se creen dueños de los demás. No sé si me estoy explicando. No se sientan dueños de los demás. No se sientan tan grandes que piensen que los demás se tienen que humillar delante de ustedes. No. Por eso Jesús les está diciendo, no sean llamados maestros. En otras palabras, olvídense de adueñarse de la gente. Con tanta razón Pedro escribe en el Nuevo Testamento, en su epístola, y dice que no nos enseñoremos de la grey. ¿Ha leído ese versículo? Dice, no hay que enseñorearse de la grey. No, ciertamente somos los pastores, ciertamente Dios nos ha dado autoridad, ciertamente tenemos nosotros es la responsabilidad de guiarle a usted, pero estamos en la primer línea, somos maestros, somos guía, somos los que damos el ejemplo, pero no somos los que nos adueñamos de la gente. Por eso me gusta esa expresión que dicen que un pastor no está para empujar a la gente, no está para golpear a las ovejas, sino que está para caminar delante de ellas y darles el ejemplo, ¿verdad? Y me gusta a mí esa expresión, ¿verdad? Y usted sabe que yo soy de esos pastores que le gusta que si usted va a servir, usted lo haga de corazón. Que si usted va a evangelizar, que usted lo haga de su propio corazón. Que lo que usted va a hacer lo haga no porque yo lo ponga o porque yo lo mande, sino porque usted ha aprendido que el maestro dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Entonces entendamos, por favor, a eso se refiere Jesús. No sean llamados dueños, no se crean dueños, no se sientan grandes, no se sientan personas intocables, porque hay personas hoy en día que a veces se sienten intocables dentro de las iglesias, ministerios que se sienten intocables. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Dejaba que los niños venían a Él, ¿sí o no? Los enfermos venían y lo tocaban. El maestro siempre se preocupó por la gente más necesitada. Dice que recorría las ciudades, veía a la gente desamparada como ovejas que no tienen pastor, y dice que sentía compasión de ellas. El Señor no se andaba codeando con la gente de la alcurnia, no andaba buscando las posiciones altas, o no andaba buscando a los ricos para estar con ellos simplemente. No. El Señor andaba con los necesitados, ¿cierto? Aunque en ocasiones también tuvo que sentarse con los ricos, ¿por qué no? Pero Él no venía buscando la riqueza de este mundo. El gran maestro vino a servir y nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, cuando la Biblia está diciendo en Santiago, no procuren todos ser maestros, ya le expliqué por qué lo está diciendo. Y cuando Jesús está diciendo, ni seas llamados maestros, estamos hablando ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Con esto en mente y ya aclarado el punto, podemos avanzar entonces en cómo ser maestros. ¿Sabe por qué? Porque le estoy diciendo que la capacidad de enseñar tiene que ver con la mente de Cristo. Tiene que ver con una persona que ha recibido la palabra del Señor y que no se quiere quedar con la palabra de Dios en él, sino que la tiene que compartir o la debe de compartir. Aunque la enseñanza, como ya lo dije, es un don espiritual, según lo dice Romanos capítulo 12, versos 6 al 7, y lo dice Efesios capítulo 4, del 11 al 12.
aunque la enseñanza es un don del Espíritu, la Biblia me muestra también que todos somos llamados a enseñar. Y es bien importante que aprendamos esto, porque usted puede decir, bueno, yo no fui llamado a enseñar, yo no tengo el ministerio de maestro, yo no fui llamado a ser pastor tampoco, por lo tanto yo no voy a enseñar. No. Si en usted está la mente de Cristo y usted está desarrollando la mente de Cristo en su vida, usted tiene que aprender que todos somos llamados a enseñar. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nosotros encontramos la gran comisión del Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe cuál es la gran comisión? Dígamela por favor sin ir a Mateo. ¿Cuál es la gran comisión? Y no me diga que no, porque si no me la sabe decir, entonces esta palabra de esta noche le va a quedar a usted como anillo al dedo o como saco mandado a hacer con el sastre. ¿Cuál es la gran comisión, hermana Tere? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio al que me caiga bien, a toda criatura. El que creyere, el que no creyere será condenado, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí está el mandato del Señor. Vayan, enséñenles, hagan discípulos a todo el mundo. Y dése cuenta que ese es un llamado a todo cristiano. Por lo tanto, usted se tiene que convertir en un maestro de la palabra. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque la aptitud para comunicar el mensaje del evangelio se espera de todos los siervos o seguidores de Cristo, de todos. Si tú eres un cristiano, se espera que tú comuniques el evangelio. Y espero que lo estés comunicando. Espero que lo estés enseñando. Y si usted dirá, pastor, pero es que yo, la verdad que no estoy predicando atrás del púlpito como usted, nunca me ha tocado, nunca me ha puesto. Te vas a dar cuenta esta noche que tú no necesitas estar detrás de un púlpito para enseñar. Dice amén. Usted no necesita estar detrás de un púlpito o frente a una congregación o a un gran auditorio para usted poder hacer discípulos. Usted se va a dar cuenta que nosotros podemos hacer discípulos en donde quiera que nosotros vamos y estamos. Por eso la pregunta en esta noche a contestar es: ¿cómo podemos ser aptos para enseñar? ¿Cómo nos podemos nosotros convertir en maestros? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es enseñar con nuestras acciones. Vea cómo el llamado de Jesús es para todos. En Mateo capítulo 5, versículo 14 y versículo 15 encontramos las palabras de Jesús hablando a todos sus seguidores. Él no dijo que era para algunos solamente. Él no dijo que era para los que estaban llamados al ministerio de tiempo completo. No, Él les dijo a todos sus discípulos estas palabras y les dijo: por tanto, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Nosotros. Y Jesús dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud viene a ser lo que es una cesta o una canasta. No se pone una luz debajo de una canasta, sino sobre el candelero, y alumbra, dice, a todos los que están ¿dónde? En casa. Note por favor las palabras preciosas de Jesús. Enseñamos con nuestras acciones. ¿Y dónde empezamos nosotros a enseñar? Otra vez, ¿dónde empezamos a enseñar? En casa. Amén. Ahí es el primer lugar donde usted se convierte en maestro.
Ahí es el primer lugar donde la esposa tiene que ser una maestra del bien y enseñar a los hijos juntamente con la autoridad que tiene el padre y formar una generación que conozca al Señor, como hemos venido predicando últimamente. Entonces el hogar se convierte en un salón de enseñanza, donde los maestros somos nosotros, los padres, y los alumnos o los discípulos vienen a ser nuestros hijos. Entonces, ¿cómo somos maestros? Ahí comenzamos. ¿Se da cuenta que usted puede ser maestro? La pregunta será, ¿estamos cumpliendo con este llamado a enseñar en nuestra casa o estaremos perdiendo nuestra casa? ¿De qué servirá ganarnos todo el mundo? ¿De qué servirá ganarnos naciones? ¿De qué servirá ganarnos a otras familias y perder la nuestra? Yo creo que no es plan de Dios, hermanos. Por eso Jesús da esta palabra diciendo: ustedes son la luz de todo el mundo, pero para ganar todo el mundo comiencen en casa. Antes de que alumbren todo el mundo, antes de que alumbren las naciones, alumbren su casa, alumbren su matrimonio, alumbren sus hijos. ¿Por qué? Porque comiencen enseñando en casa. Amén. Gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo que sigue, ¿verdad? Mateo 16, 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya estoy alumbrando en casa, ahora tengo que alumbrar fuera de casa. ¿Y cómo voy a alumbrar fuera de casa? ¿Cómo voy a enseñar fuera de casa? El mayor mensaje que tú puedes predicar es tu testimonio. La mayor enseñanza que tú puedes dar es que la gente vea tus buenas obras, iglesia. Que la gente vea que no mentimos como ellos. Que la gente vea que nosotros no somos hipócritas como ellos son hipócritas quizá. Que la gente vea que nosotros no nos transeamos a los demás como quizá ellos están acostumbrados a hacerlo. Que la gente vea vuestras buenas obras, dice Jesús. Que la gente vea que nosotros no engañamos a nuestras parejas. Que la gente vea que nosotros no estamos chismeando y hablando de los demás, que somos diferentes, que hay algo diferente en nosotros. Que la gente vea que nosotros somos luz y no tinieblas. Que se refleje Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Para que cuando ellos vean vuestras buenas obras, entonces glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Vea qué importante es predicar cada día, hermano. Usted en su trabajo está predicando. Usted en su trabajo está enseñando. Con los clientes que usted tiene, usted está enseñando. Con sus buenas obras, usted está dando testimonio. Amén. Por eso tengamos cuidado con nuestro testimonio. Que nuestras buenas obras hablen bien de nuestro Padre Celestial. Porque cuando un cristiano no tiene buenas obras, cuando un cristiano trabaja diferente a lo que es la mente de Cristo, entonces el evangelio es vituperado. El evangelio es criticado. Y la gente dice: no quiero ser como esos hipócritas. Van a la iglesia y mira lo que hacen. Según es cristiano, según es pastor, según es maestro, según es líder en la iglesia, y mira lo que anda engañando a su esposa, anda engañando a su esposo. No, seamos buenos maestros. Empecemos con nuestro testimonio, empecemos con nuestras buenas obras, y así la gente va a glorificar a Cristo, va a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Dice amén. Para poder aprender a ser maestro, no solamente tenemos que nosotros, como ya lo dije, enseñar con nuestras acciones, sino también tenemos que escuchar con atención cuando estamos siendo enseñados. Porque no solamente se trata de predicar con nuestras acciones, también tenemos que abrir nuestra boca. Aunque nuestras palabras no van a tener mucha validez
si nuestro testimonio no las respalda. Pero cuando tenemos un buen testimonio, aunque no tengamos muchas palabras, esas palabras van a ser poderosas. Porque van a ser palabras respaldadas con un buen testimonio. Y cuando tenemos buen testimonio, un buen testimonio me da autoridad para enseñar. Me da autoridad para yo poder predicar. Entonces, si yo necesito abrir mi boca, cuando yo tenga que abrir mi boca, yo debo entonces primeramente escuchar con atención cuando soy enseñado. ¿Por quién? Por aquellos que tienen el llamado o el ministerio a ser maestros. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este momento? El Señor me llamó al ministerio del pastorado, y comúnmente el ministerio del pastorado viene muchas veces en conjunto con el ministerio o el don del maestro, de la enseñanza. Y entonces yo le estoy enseñando, le estoy compartiendo lo que he aprendido. ¿Y cuál es la responsabilidad mía? Bueno, prepararme lo mejor que puedo para traer una enseñanza clara para usted. Pero ¿cuál es la responsabilidad suya? La responsabilidad suya es escuchar con atención mientras usted está siendo enseñado. Por eso, mire, yo sé que ahorita nos estamos sentando muy atrás por las cuestiones de la pandemia y cosas así. Pero yo le voy a exhortar a que usted, cuando venga a la casa de Dios, haga lo más que pueda por cumplir esa palabra que dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Lo dice San Jorge Bendito, capítulo 4, versículo 2. Le digo esto porque algunos piensan que lo dice San Jorge Bendito, capítulo 4, versículo 2, porque lo he repetido como 100 veces y siguen sin obedecer eso. Es palabra de Dios que nos exhorta a venir lo más cerca posible. Una vez una hermana me dice: pastor, es que eso se dijo en la antigüedad cuando todavía no había micrófonos y bocinas. Dice: pero ahora ya hay micrófonos y bocinas, lo escuchamos re clarito, rete bien. Le dije: hermana, ¿usted cree que el Señor no sabía que eso iba a suceder? ¿Usted cree que cuando la palabra dice que nos acerquemos más para oír, tenía que ver con las bocinas o la tecnología o los micrófonos? ¿Usted cree que tenía que ver con eso? No, tenía que ver con estar atentos escuchando la palabra. ¿Qué sucede cuando estamos más atrás? Y por favor, los que están hoy atrás no se sienten aludidos, ¿eh? No, yo sé por qué se están sentando atrás esta tarde. Pero por favor, entienda esto: cuando nosotros nos sentamos hasta atrás, todo lo que sucede enfrente de nosotros va a ser un arma para distraerme. De verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguien llega tarde, y tampoco le estoy echando acá al hermano, porque viene de su trabajo, ¿verdad? Entonces se abre la puerta que rechina, y ya entonces voltea la hermana y: ay, ¿quién entró? ¿Drácula? No. Es el hermano Gonzalo. Viene un poco despeinado porque viene del trabajo. Ya lo está peinando ahí Graciela, ¿verdad? Y luego va pasando por ahí, y bueno, los primeros de las bancas se van dando cuenta, y de repente, ¿verdad? Pues si es una mujer, las mujeres son bien así detectivas, ¿verdad? Y de repente así le pasan el escáner, como que la hermana sí vino bien combinada. Mira los taconzotes que trae. Wow, híjole, no sé, ahora como que no se peinó la hermana, qué sé yo. Dígame si me equivoco. ¿Ah? Que llegue tarde, que se siente atrás, pero le gusta llegar adelante, ¿verdad? No lo podemos decir. Amén. ¿Verdad? Sí. Mire, lo que pasa es que si los que están atrás se sentaran adelante, el que llegue atrás al final ya no se distrae tanto, porque ya no pasa por toda la congregación. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener atención, la mayor atención posible. Si usted no pone atención a algo, no aprendemos. Y no hablamos solamente de la palabra del Señor. En cualquier situación, en la escuela, en la universidad,
Aún en internet, si alguien me está enseñando en internet alguna cosa, hay muchos videos, y si yo no le pongo atención al video que me dice cómo hacer las cosas, yo no voy a aprender, lo voy a hacer mal, ¿verdad? Entonces escuche con atención cuando somos enseñados. Mire, le voy a decir algo. Yo he tenido testimonios de personas que vienen y escuchan los mensajes aquí y dicen: ay, pastor, ¿verdad que es muy diferente cuando se escucha un mensaje en vivo que cuando lo escuchamos en internet? Y la verdad que es una gran bendición escucharlo en vivo. Claro que sí, en vivo las cosas son mejor, ¿verdad? Pero ¿qué sabe qué hace la gente cuando escucha los mensajes en internet? Bueno, los ponen y se ponen a lavar los trastes. Allá está el hermano Jorge como cotorro y está lavando los trastes y se le cayó un traste. Ay, ya se me rompió. Ay, chihuahua. Y de repente le suena el teléfono y va: oh, sí, mamá, ¿ya vienes? Sí, no, ok, no te tardes, sí, ajá, ok, bueno, bye. ¿En qué va el pastor? ¿Quién sabe? Pero yo estoy oyendo al hermano. No se aprende así. Si usted va a ver, yo le recomiendo esto: si usted va a ver un video en internet, hay buenas predicaciones. Olvídese de las mías. No estoy hablando de las mías para decir: se está levantando el cuello. No. Hay buenos pastores, hay buenas enseñanzas. Pero si usted no se sienta como lo está haciendo aquí, no vamos a aprender. ¿Se da cuenta por qué lo importante de congregarnos? Lo importante de congregarnos. Yo he hablado con tantos pastores que en la pandemia, hermanos, tuvimos que transmitir en vivo, y no sabe cuántos de esos pastores hoy en día han cancelado sus transmisiones en vivo, porque aquí en Estados Unidos nos fue en feria con las transmisiones en vivo y mucha gente se quedó en casa, y recibimos una palabra apenas en Dallas donde más del 30% de las congregaciones no regresan todavía, porque están en casa bien cómodos, en pijamas, con palomitas al lado, su coca y su mango ahí, petacón y sus pepinos y no sé qué tantas cosas comiendo, mientras los pastores están allá ministrando y recibe el Espíritu de Dios. Espíritu de taco será que van a recibir. Amén y al sartén. Hermanos, escuchemos con atención la palabra del Señor. Cuando somos enseñados, escuche con atención. Evite las distracciones al máximo. Evítelas. Por favor, evítelas. Mire lo que dice la escritura, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿De qué está hablando aquí la escritura a los hebreos? Bueno, les está hablando del sacerdocio de Jesucristo en los versículos anteriores. Yo no pongo todos los versículos anteriores porque a veces nos toma mucho tiempo, pero usted lo puede leer en casa, que les está hablando del sacerdocio de Jesucristo. Y entonces esos versículos se resumen aquí y dice: acerca de esto, o sea, del sacerdocio de Jesucristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, ¿por qué es difícil de explicar? Porque dice que se hacen tardos para oír. Porque la gente no quiere a veces aprender, y no es que no, a veces no tanto no quiera, sino porque realmente no pone atención mientras enseña. ¿Y qué sucede con eso? Sucede lo que dice el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se da cuenta que el tema que le estoy enseñando esta noche no es contradictorio? El tema es cómo ser maestros, y la verdad que debemos ser maestros.
Yo veo a muchas personas decir, es que tenemos que hacer discípulos y hacer discípulos, y yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser un discípulo. Amén, está bien. Hay un tiempo para ser discípulo, pero hay un tiempo para convertirse en un maestro. Yo fui un tiempo de discípulo de Jesús, sigo siendo discípulo de Jesús, pero ya soy un maestro y usted tiene que ser un maestro también. Porque maestro tiene que ver con crecimiento. Y en la mente de Cristo está el crecimiento. Y cuando una persona está sana, crece. Y crece naturalmente. O dígame, ¿cuántos de ustedes estiraron a sus hijos para que crecieran? A ver, jálale tú de las piernas y yo de los brazos y lo estiramos para que crezca el hijo, ¿verdad que no? Estaban sanos y como estaban sanos, crecieron naturalmente. Entonces el cristiano sano crece naturalmente. Amén. Crece naturalmente, no lo anda jalando el pastor, no lo anda empujando el pastor para que sirva, ni mucho menos lo anda amenazando, ni nada por el estilo. El cristiano saludable crece por naturaleza porque en él está la mente de Cristo. Debiendo ser ya maestros. Mire lo que lo dice, cómo lo dice la versión en traducción en lenguaje actual. Hay mucho que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Versículo 12. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, y ojo por favor, porque aquí quizá a algunos nos está dando entre ceja y ceja. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ¿cuál debería de ser el resultado? ¿Cuál debería ser el resultado? Yo debería, a ver, vamos a personalizarlo. Con el tiempo que yo llevo, después de haber creído en la buena noticia, yo debería ser maestro. Sin embargo, ¿qué dice? Necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. A eso se le llama rudimentos en la Reina Valera, enseñanzas, los principios básicos de la palabra acerca de Dios. Necesita que se les expliquen. Y dice, parecen niños pequeños. Wow. Que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Niños, babies. ¿Le gusta la palabra? ¿Le gusta que le llamen? Pareces de un baby. Me da risa cuando le dice la hermana Gracia a Gonzalo, mire mi baby, hace berrinche, porque el hermano Gonzalo de repente en broma y broma se pone así, te berrinche como niño, y me dice la hermana Graciela, ay, mire mi baby, mire mi chiquito. Es una broma, pero la verdad que a nosotros, como yo, un joven de 30 años, ya me di cuenta que no me estaban poniendo bastante atención. Le digan baby, solamente que me diga mi esposa de cariño, pero que me quieran decir baby por inmaduro, oye, eso me va a poder. Te comportas como un chamaquito y ya tienes 60. Eso cala, ¿no? Te comportas como una niñita, ya tienes, hasta en la menopausia andas, ¿verdad? ¿A poco no nos ofenderíamos? Pregunto, ¿nos ofenderíamos o no? Sí, pero si lo estamos haciendo, entonces significa que no estamos creciendo. Y es lo que está diciendo aquí la palabra. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberíamos ser maestros. Sin embargo,
todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Amados hermanos, les quiero exhortar en el amor del Señor a crecer. No hay excusa para el crecimiento. No hay excusa para no ser maestros. ¿Cuántos de aquí tenemos 3 años conociendo del Señor? 1, 2, 3 años. Bueno, o sea, cuando dije 3 años, el máximo 3 años, máximo 4, máximo 5. ¿Quién tiene 10? ¿Quién tiene 15? ¿Quién tiene 20? Ay, me espantan, nadie tiene ni un año. Que, pastor, nos estamos dando cuenta que no conocemos al Señor. Ya están tan ancianos que no pueden ni responder. Mire, hermano, Jesús anduvo con sus discípulos ¿cuánto tiempo? 3 años y medio según los estudiosos, lo más máximo, y los dejó. Yo estoy de acuerdo en lo que algunos piensan, que en 3 años y medio deberíamos nosotros dejar de ser discípulos para convertirnos en maestros. Porque la Biblia dice que los llamó y les dijo discípulos, pero también dice que les llamó apóstoles. ¿Se acuerda de ese versículo? Y cuando hablamos de discípulo, estamos hablando de aquel que crece al lado de su maestro. Pero cuando hablamos de apóstol, la palabra apóstol significa alguien que es enviado. Eso es un apóstol. No piensa que apóstoles son aquellos que se la saben de todas y bajan el cielo y las estrellas y traen ángeles y querubines como guardaespaldas. No, apóstol es aquel que es enviado a otro lugar para continuar la obra del Señor y perfeccionar a los santos. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser discípulos y convertirnos en maestros. Y si tienes más de 3 años y no estás siendo maestro, entonces no te voy a pedir que me disculpes, porque esta palabra no la escribí yo, pero espero que usted no se ofenda. Pero usted es un niño pequeño que necesita leche, porque todavía hay que enseñarle los 10 mandamientos. ¿Alguien sabe dónde están los 10 mandamientos a propósito? No me vaya a salir. En el Museo de Israel. Lo cuelgo, hermanos. Ay, Dios mío. Fíjese que cuando yo estaba preparando esta enseñanza esta tarde y terminándola, dije, Señor, ¿y qué tal si les hago a los hermanos un test de crecimiento? Les hago unas preguntas de repente así, me los agarro un día de sorpresa y les comienzo a hacer preguntas. Por ejemplo, a ver, hermana Ana, la regla de oro. Y hermana fulana, esto. ¿Quién me puede decir la regla de oro? Exacto, mire, la dije de ejemplo y ya me lo dijo sin querer. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. La regla de oro, ¿verdad? ¿Les gustaría que les hiciera un examen así rapidito un día de estos? ¿Qué dice Juan 3:16? Versículos básicos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Segunda de Crónicas 7:14. Salmo 119, 105. Proverbios 10:1, ¿qué dice?
hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿A qué le llamamos el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Qué son las epístolas? No me salga que con las esposas de los apóstoles, por favor. Son las cartas que escribieron ¿quiénes? Los apóstoles a la iglesia de aquel entonces, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias menciona el Apocalipsis? 7, ¿se la sabe? ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo, ¿qué? Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son versículos que usted va a necesitar para dar fe de lo que usted ha creído durante más de 3 años de conocer al Señor. No le estoy preguntando quién es la ramera de Apocalipsis. No le estoy preguntando por qué los seres vivientes están llenos de ojos por dentro y por fuera. No le estoy preguntando que me diga el significado de las bestias que salen del mar, ni las trompetas, ni las copas, ni los sellos, nada de eso. Le estoy preguntando de las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Y si usted no puede contestar estas enseñanzas sencillas acerca de Dios, si tienes más de 3 años en la congregación, eres una niña o eres un niño espiritualmente hablando y necesitas leche. Y disculpa que te diga esto, pero eso significa que no estás poniendo atención, no estás creciendo. Te van a reprobar. Vamos a crecer. Amén. Continuemos para terminar. ¿Qué más necesito yo hacer para convertirme en un maestro? No solamente predicar con mis acciones, no solamente poner atención mientras me están enseñando, sino esto muy importante, retener las enseñanzas que recibimos. Porque puede que yo ponga atención, puede que de momento yo escuche al pastor que está hablando y lo esté aprendiendo, pero lo importante es que yo lo retenga. Y para retenerlo, precisamente yo necesito practicar lo que yo acabo de recibir, lo que yo acabo de aprender. Si yo no lo repito, si yo no lo practico, entonces eso no se va a retener en mí, aunque yo haya puesto atención. Por eso Tito capítulo 1 verso 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La Nueva Traducción Viviente dice: debe de tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. ¿Por qué debe de tener una fuerte creencia? En otras palabras, no debe de dudar, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque no solamente vamos a evangelizar, sino que en algún momento alguien nos va a hacer preguntas acerca de nuestra fe, nos va a hacer preguntas de por qué creemos en un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué no bautizamos nosotros solamente en el nombre de Jesús, por ejemplo? Y es ahí cuando usted y yo tenemos que aprender a convencer a los que contradicen o que nos preguntan acerca de nuestra fe que estamos creyendo. Y repito otra vez, si tienes más de 3 años y medio en el cristianismo, eres exigido a ser un maestro. No un teólogo, un maestro de la palabra del Señor. Así que retengamos lo que estamos aprendiendo. ¿Qué más tengo que hacer para ser un maestro o para convertirme en un maestro? Tengo que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El apóstol Pedro me exhorta o nos exhorta a que crezcamos en la gracia y el conocimiento. Dese cuenta de estas dos cosas: crecer en la gracia y el conocimiento. Dirá usted, pastor, ¿se puede crecer en la gracia? ¿A poco la gracia no es un don que viene de Dios? ¿Cómo es que yo crezco en la gracia? ¿Sí? ¿Cómo es que yo crezco en la gracia? Bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y este sería un tema para otra ocasión. Y una vez yo le prediqué acerca de cómo crecer en la gracia. Pero nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con la búsqueda del Espíritu Santo de Dios y la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, principalmente. Pero para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo necesito conocer cada día más su palabra. Usted viene, pone atención a las enseñanzas, pero también por su parte usted se dedica tiempo a aprender más de la palabra y a estudiar un poquito más a fondo de lo que se le está enseñando. Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y por último, para nosotros aprender a ser maestros, tenemos que permitir ser guiados por el Espíritu Santo. Es cierto que ponemos atención a los que nos enseñan. Es cierto que tenemos que practicar lo que se nos enseña. Es cierto que tenemos que buscar por nosotros mismos nuestro devocional diario en casa y permanecer alimentándonos y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Pero también es cierto que nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque va a haber ocasiones en las cuales el Espíritu Santo te va a decir cállate, y va a haber ocasiones en las cuales el Espíritu Santo te va a decir habla, y va a haber ocasiones en las cuales el Espíritu Santo te va a decir por aquí no te vayas, va a haber ocasiones en las cuales el Espíritu Santo te va a decir allá no llegues, etcétera, etcétera. Mire, lo acabamos de vivir acá en Sauta. Estábamos saliendo a las calles a evangelizar junto con la hermana Lourdes, y ya habíamos pasado una casa que no nos habíamos parado en ella a invitar a evangelizar. Y en eso yo sentí una impresión en mi espíritu que ahora entiendo que es el Espíritu Santo de Dios, que me decía: regresen a esa casa, inviten a esas personas. Y entonces le dije a la hermana Lourdes: hermana, ¿y ya invitó a los de esa casa? A mí se me hacía raro porque ella había salido a invitar antes de que nosotros llegáramos. Y como era la vecina de atrás, que prácticamente les divide una barda simplemente, yo imaginé que ya eran las primeras personas que había visitado ella. Y curiosamente me di cuenta que no las había invitado todavía. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que pasó, el Espíritu Santo me inquietó a mí a que regresáramos a esa casa. Y cuando regresamos a esa casa, hermanos, esa fue la casa de las vecinas, que nos recibieron muy amablemente y hasta tortillas nos dieron. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy las personas que más están asistiendo son ellas. A Dios la gloria, ¿no? Y son personas que no estaban en ninguna iglesia. Almas nuevas para la gloria y honra del Señor. ¿Y sabe qué me llena de alegría? Llegaron las 5 mujeres o las 5 vecinas. Hablamos con nuestra hermana Lourdes y me dice: pastor, una de ellas el servicio pasado llegó con su marido. ¿No le da alegría esto? 6 personas, 5 mujeres, ahora un marido. Esperemos que lleguen los demás para la gloria y honra del Señor. ¿Por qué sucedió eso? Porque permitimos ser guiados por el Espíritu Santo. Mientras caminábamos, yo le decía a la hermana Lourdes: hermana Lourdes, usted dígale al Espíritu Santo, permítale al Espíritu Santo enseñarle, porque se va a dar cuenta que a veces la gente va a querer o va a necesitar que usted se quede más tiempo con ellos. Ella decía: bueno, unos 10, 15 minutos con uno y nos vamos. Y uno trata de no caer a la gente mal, pero usted tiene que ver que el Espíritu Santo en ocasiones le va a decir: 10 minutos no son suficientes, la gente tiene hambre, sigue con ellos hasta que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. Porque el Espíritu es nuestro maestro. Para que yo sea un maestro,
Tengo que permitir ser guiado por el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oiga esto: y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos va a enseñar? Espíritu Santo. Él es el que me va a enseñar. Y a veces no son versículos en la palabra, simplemente es su voz que me va a estar diciendo: por aquí no, esto no lo hagas, cállate, no hables, habla, ahora no, ahora sí. 1 Corintios 2, verso 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, decía Pablo, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sabe que mucha gente me ha dicho: pastor, es que a veces yo no sé cómo enseñar o cómo hablarle a la gente, no sé qué le voy a decir. Mira, solamente disponte. Ve con tu vecino, ve con tu amigo, ve con tu familiar y deja que el Espíritu Santo te enseñe las palabras, las ponga en tu boca. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino es del que aquel Dios tiene misericordia, ¿cierto? ¿Cierto? Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente este versículo: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero la Nueva Traducción Viviente, vamos a poner la Nueva Traducción Viviente: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, en cambio hablamos con palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Terminamos esta noche aquí. Espero que usted haya entendido que es el llamado de Dios para todos que seamos maestros. Mi pregunta es: ¿lo estoy logrando? ¿Estoy enseñando a alguien? ¿Estoy enseñando en mi hogar? ¿Cuántos están enseñando en su hogar? ¿Cuántos ya están enseñando fuera de su hogar? Y los que no lo están haciendo esta noche, espero en el nombre de Jesús que tú dejes de ser un discípulo y te conviertas en un maestro, siguiendo los pasos del gran maestro. Señor, hay tanta necesidad en el mundo. Hay tanta gente que necesita escuchar tu palabra. Y nosotros hemos tenido años escuchando tu palabra. Y el propósito de escuchar tu palabra, Señor, no es simplemente para tener un vano conocimiento en nuestra mente o llenar nuestra mente de satisfacción pensando en que conocemos mucha Biblia o palabra. El propósito, Señor, de que conozcamos tu palabra y que tengamos años de conocerla es de que seamos maestros. Y perdónanos, Padre, si algunos de los que estamos aquí seguimos siendo discípulos después de tantos años. Es cierto, Padre, que siempre te seguiremos. Siempre seguiremos aprendiendo de ti y en ese caso somos discípulos, pero cuando se trata de compartir tu palabra somos maestros y algunos no estamos haciéndolo. Ni siquiera en casa, Padre. Ni siquiera en casa estamos enseñando bien con nuestras buenas obras. Ni siquiera en casa estamos cumpliendo este mandato de enseñar a nuestros hijos de tal manera que nuestros hijos crezcan y te sirvan a ti, Señor. Porque una de las cosas más tristes
es que familias de cristianos se estén perdiendo. Familias de padres cristianos dejen de servirte. Familias de pastores, hijos de pastores no te sirvan. Es lo más triste, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, despierta en nosotros un hambre por las almas. Padre, levanto un clamor esta noche por cada uno de mis hermanos. Despierta un hambre en nuestras vidas, Señor, por compartir tu palabra. Que no perdamos, Señor, cada oportunidad. Que a tiempo y fuera de tiempo hablemos tu palabra, Señor. En el camino, mientras nos acostemos, Señor, donde quiera que andemos, Señor, tu palabra no falte en nuestro corazón. Y hablemos, Padre, a la gente de ti. Compartamos lo que hemos oído, lo que hemos visto. Compartamos los milagros que tú has hecho con nosotros, Padre. Las enseñanzas que hemos recibido, las compartamos con las demás personas para que crean en ti, Señor. Porque después de tanto tiempo ya deberíamos de ser maestros. Después de tanto tiempo, Señor, llevamos aquí, algunos de los que estamos aquí, llevamos décadas de llamarnos cristianos. Y no queremos que cuando venga el día, Señor, de presentarnos delante de tu presencia, nos pase como aquella higuera donde tú fuiste a buscar fruto y no había, Señor. Seamos cortados, porque todo pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y no queremos ser de esos pámpanos. Queremos ser pámpanos que den fruto. Y que el primer fruto que demos sea nuestra familia. Que las primeras personas que ganemos sean nuestros hijos. Que las primeras personas que enseñemos sean las personas que viven a nuestro alrededor, Señor. Nuestros familiares, nuestros vecinos, Padre. Que alumbre la luz de nosotros en ellos. Que vean vuestras buenas obras, dice tu palabra, para que glorifiquen tu nombre. Que vean cómo nos comportamos. Que vean, Señor, cómo hablamos. Que vean lo que compartimos en las redes sociales. Que vean lo que nosotros, Señor, predicamos. Que escuchen de qué manera nosotros nos comportamos. Que vean en qué lugares visitamos. Que vean lo que nosotros tomamos. Que vean todo lo que nosotros hacemos, para que ellos vean un ejemplo. Quieran ser como nosotros, que vean nuestro matrimonio, que vean nuestras finanzas, Padre, que les nazca una envidia de la buena, de querer ser como nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser maestros. Espíritu Santo, enséñame. Ayúdame a ser sensible. Te ruego por mi hermana Lourdes, Padre, en el nombre de Jesús. Dale esa sensibilidad, Espíritu Santo, para que ella sepa en qué momento orar, en qué momento parar un servicio si es necesario, en qué momento, Señor, visitar a alguien, en qué momento pasar un poco más de tiempo, en qué momento hacerlo. Dale, Padre, esa sensibilidad. Que tu Espíritu Santo nos iba a enseñar todo lo que necesitamos saber. En momentos específicos, para lugares específicos, con personas específicas, Padre. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si no estamos siendo maestros. ¿Cuántas veces, Padre, después de tanto tiempo, Señor, por cualquier cosa en la iglesia, a veces nos molestamos? A veces, Padre, nos ofendemos y dejamos de venir, o ya no queremos venir, o ya no queremos servir. Por cualquier circunstancia, somos niños, Padre, que hacemos berrinche. Qué vergüenza, Padre. Perdónanos, Señor. No queremos caer en una iglesia conformista. No queremos caer en una iglesia berrinchuda. No queremos caer en una iglesia inmadura. Queremos crecer en gracia y conocimiento y alcanzar las naciones, pero primero alcanzar mi hogar y ser maestro en mi hogar. En el nombre de Jesús, Señor.